descubierto, la sorprendente transformación de una hermana envidiosa que perdió su verdadero amor, Carmen miraba desde la sombra de un enorme pirul, su corazón latiendo con rabia y tristeza. La plaza de San Martín estaba adornada con luces brillantes, reflejando la felicidad de los que estaban allí. Valeria, su hermana mayor, era el centro de atención, rodeada de risas y miradas admirativas, mientras Alejandro, el artista, sonreía con orgullo. Cada palabra de alabanza que resonaba en el aire era como un cuchillo que le atravesaba el alma. ¿Por qué su madre nunca veía lo que Carmen podía ofrecer? Ella, tan llena de inteligencia y amor, debía soportar siempre la comparación. ¿Por qué no puedo ser como ella?, se repetía en su mente, como un mantra desgastado. Había pasado años sintiendo esa opaca sombra, atrapada en el papel de la hermana menospreciada, perdiendo su esencia en el camino. Su madre, con la mejor intención, siempre decía: Carmen, debes aprender de Valeria. Aunque el amor de su madre era indiscutible, esa constante comparación la había llenado de resentimiento. Con cada triunfo de Valeria, su esquema de vida lucía más limitado, una existencia que le parecía mediocre y gris. La plaza vibraba de música y bullicio, pero Carmen solo podía pensar en una cosa: demostrar su valía. Ayudando en la tienda todos los días, agachando la cabeza ante la vida y la rutina, había llegado a un punto donde la envidia se transformó en una chispita de venganza. Este día, el eco de las risas la impulsaba a tomar acción. Si Valeria brillaba, era tiempo de que Carmen hiciera que su luz se apagara. Entonces, comenzó a trazar un plan. Observó cómo Alejandro y Valeria intercambiaban miradas, cómo ese roce en su conversación provocaba chispas que ni el más fuerte de los fuegos artificiales podría igualar. Carmen necesitaba actuar y a medida que la música crecía, su determinación se fortalecía. Su corazón latía con fuerza, quería que ella también recibiera esa atención, esa admiración que parecía tan esquiva. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Carmen hizo su movimiento. Con unos pocos comentarios malintencionados aquí y allá, comenzó a crear un malentendido. Una palabra fuera de lugar, una mirada mal interpretada. Poco a poco, la tensión en el aire comenzó a aumentar. Valeria, desconcertada, se alejó de Alejandro, dejando a todos con la sensación de que algo se había roto. Pero lo que quedaba en el corazón de Carmen no era satisfacción, sino un vacío aterrador. De verdad había pensado que, al engullir la felicidad de su hermana, se llenaría a sí misma. La atmósfera en San Martín cambió con rapidez. El eco de las risas se desvaneció y pudo sentirse el frío de la desilusión. La angustia llenó el espacio donde antes había luz. Valeria, herida, decidía alejarse por un tiempo, dejándola a ella con la soledad que tanto temía. La risa era reemplazada por murmullos de preocupación. Y mientras todos intentaban entender qué había sucedido, Carmen se dio cuenta de que había ganado la atención, pero había perdido mucho más. Esa chispa de alegría que había deseado se tornó en sombra. Mientras Alejandro buscaba a Valeria, Carmen se quedó sola en el centro de una plaza vacía, y la pregunta resonó en su mente: ¿podrá reparar el daño antes de que sea demasiado tarde? Carmen sintió como la soledad la abrazaba, convirtiéndose en un manto que no podía desprenderse. La plaza, antes vibrante y llena de alegría, ahora se sentía como un mausoleo de recuerdos que ni la música ni las risas podían revivir. Se acercó a la fuente en el centro, donde el agua solía reflejar destellos de luz, pero ahora todo lo que veía eran sombras. La risa distante de los demás se tornó un eco ensordecedor. ¿Qué he hecho?, susurró, con una mezcla de incredulidad y desesperación. La imagen de Valeria apartándose de Alejandro, con esos ojos llenos de confusión y dolor, se repetía en su mente. Cada gesto de su hermana se convertía en un puñal, un recordatorio de lo frágil que era esa felicidad que tanto anhelaba. Decidida a enmendar su error, Carmen se acercó al grupo de amigos que discutían en voz baja. ¿Dónde está Valeria?, preguntó, sintiendo el sudor frío en su frente. No lo sabemos, se fue, respondió una voz entre susurros. La preocupación se dibujó en sus rostros, pero nadie se atrevía a comentar más.
Era evidente que lo que había hecho había causado un estruendo en la amistad, y Carmen era la responsable. A medida que pasaban los minutos, el remordimiento se convirtió en un torrente de emociones. La realidad de su envidia se hizo más pesada. La hermana que una vez admiró, la que había creído que se convertiría en su enemiga, era ahora la persona a la que debía acudir, la que podría ayudarla a sanar. Pero, ¿cómo dar ese primer paso? ¿Cómo pedir perdón cuando el orgullo era un muro impenetrable? Mientras buscaba en su interior una respuesta, sintió el roce de una mano en su hombro. Era Sofía, una amiga que siempre había estado a su lado. Carmen, lo que hiciste hoy fue inesperado, pero no estás sola. Te quiero ayudar, dijo, sus ojos transmitiendo una comprensión profunda. Carmen se sintió aliviada, agradecida de que alguien no la mirara con desprecio. ¿Cómo puedo reparar esto? La pregunta salió de sus labios, casi un lamento. Sofía, con calma y serenidad, le sugirió, debes encontrar a Valeria. Hablar con ella, cara a cara. Necesitas ser honesta y mostrarle que te importa sin dudarlo. Carmen se dirigió hacia donde había visto desaparecer a Valeria. El camino estaba lleno de recuerdos, risas compartidas, secretos a escondidas, pero también de celos envenenados. La plaza, ahora vacía, se convirtió en un laberinto de emociones que la ahogaban. Finalmente, la encontró sentada en el parque contiguo, sola y mirando al cielo estrellado. Acercándose con cautela, su voz tembló, Valeria. La mayor de las hermanas giró lentamente su cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Carmen sintió que su corazón se rompía en mil pedazos al ver esa expresión de dolor. Lo siento tanto, no sé qué me pasó, dijo Carmen, dejando que las lágrimas fluyeran. Valeria la miró, su expresión era un mar de confusión y tristeza, mezclada con un destello de esperanza. Puede haber un camino de regreso, susurró. Carmen se sintió en la encrucijada de su vida. La presión del momento se hacía insoportable. ¿Podía realmente volver al lugar donde el amor fraterno aún brillaba, o había cruzado una línea que nunca se podría borrar? Mientras las palabras se atascaban en su garganta, sabía que el tiempo se estaba acabando, y lo que sucediera a continuación definiría el futuro de ambas. El silencio la envolvía, y la pregunta permanecía en el aire, ¿realmente hay un camino de regreso después de haberlo arruinado todo? Las lágrimas caían de los ojos de Carmen, vertiéndose como ríos de arrepentimiento. La sombra del dolor que reflejaba el rostro de Valeria hacía que su corazón latiera con fuerza. Era como si el tiempo se hubiera detenido, todo lo que la rodeaba se desvanecía, dejando solo el eco de sus sentimientos. ¿Puedes perdonarme?, preguntó Carmen, su voz casi un susurro. Valeria bajó la mirada, sintiendo como su propia herida ardía con fuerza. Había tanto que decir, tantas emociones atrapadas dentro de ella, que el silencio se convirtió en un abismo. Finalmente, levantó la vista, sus ojos anhelantes y llenos de fragilidad. No sé si puedo tan rápido, Carmen. El dolor es demasiado reciente. Carmen se sintió desbordada. Cada palabra de Valeria era un recordatorio de la fractura que había causado. Recordó cada momento cuando ambas compartieron todo, desde risas hasta miedos, y se sintió pequeña. Te juro que no quise hacerte daño. Me dejé llevar por la inseguridad y me olvidé de lo que realmente importaba. Valeria tomó aire profundamente. A veces, las personas olvidan lo que es más importante. Parece que has olvidado cuánto te he querido y cuánto significado tiene nuestra relación. Un nudo se formó en la garganta de Carmen. La verdad estaba brotando de la boca de su hermana, y aunque sabía que Valeria tenía razón, le dolía escucharla. Nunca lo olvidaré, Valeria. Te admiro más de lo que te imaginas. Estaba celosa de la manera en que Alejandro te miraba, como si fueras el mundo entero. En vez de enfrentarlo, simplemente me hundí. La noche avanzaba y el cielo se llenaba de estrellas. Un par de ellas parecían brillar aún más, como si quisieran presenciar este momento de vulnerabilidad y honestidad. Valeria miró a su hermana, sintiendo la herida, pero también el deseo de sanar. La vida es corta, y no podemos permitir que esto nos divida. Pero necesitas entender que las cosas no serán las mismas de inmediato. Carmen asintió, enrojeciendo ante la posible verdad de esas palabras. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar lo que hemos perdido. En ese instante, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse entre ambas. Las manos de Valeria temblaban ligeramente, y en un gesto de valentía, dio un paso hacia adelante. No aplicaré medidas contundentes, quiero ver si realmente estás comprometida. Siempre lo he estado.
respondió Carmen, sintiendo que una carga comenzaba a levantarse de sus hombros. Valeria la miró fijamente. Entonces, debemos trabajar. No se trata solo de palabras. Será un proceso complicado. Carmen no dudó. Estoy lista para enfrentarlo. Quiero aprender a confiar en mí misma primero, para así volver a nutrir nuestra relación, dijo, sintiendo como una fuerza renovada comenzaba adentro de ella. La noche se tornó tranquila, y aunque los ecos del dolor aún danzaban en el aire, la posibilidad de recuperación brillaba intensamente. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Carmen sabía que sanar tomaría tiempo y esfuerzo. Mientras se sentaban en la bancada del parque, compartiendo el silencio, la luna iluminó sus rostros. El diálogo aún no estaba cerrado, aún quedaban secretos por descubrir, y las dificultades parecían acechar a la vuelta de la esquina. Carmen tomó la mano de Valeria. Haré todo lo posible para que esto funcione. Pero hay algo más que no he mencionado, hay algo que descubrí sobre Alejandro. Algo que realmente puede cambiarlo todo. La mirada de Valeria se oscureció con incertidumbre. ¿Qué es?, preguntó con un brillo de miedo en los ojos. Carmen sintió que el aliento se le cortaba. Era el momento de revelar lo que había estado guardando, y el peso de la verdad podía cambiar por completo el rumbo de sus vidas. Él no es quien pensamos que es. Los ojos de Valeria se abrieron ampliándose en sorpresa, y Carmen supo que este camino hacia la sanación se complicaba más de lo que había anticipado. Carmen sintió como el aire se volvía denso entre ellas, como si las palabras que habían compartido pudieran desestabilizar todo lo que conocían. La incredulidad en el rostro de Valeria la hacía sentir aún más vulnerable. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Valeria, su voz temblando ligeramente. Carmen se pasó una mano por el cabello, buscando la manera de articular lo que había tornado en su mente. Lo he estado viendo, Valeria. Alejandro ha estado saliendo con otra persona, confesó. Las palabras se deslizaron lentamente, cargadas de desasosiego. Valeria frunció el ceño, como si tratara de hacer que las piezas encajaran. ¿Otra persona? ¿Cómo lo sabes? ¿Estás segura de que no te estás dejando llevar por la paranoia de la inseguridad? No, escúchame, por favor. La semana pasada, lo vi en un café con una chica que no conozco. Ella se reía con él como si se entendieran de una manera que tú y él no lo hacen. Cada palabra dolía como un golpe, pero Carmen sabía que debía decirlo. La verdad necesitaba salir, aunque fuera a costa de su propia paz. Valeria la miró, sus ojos llenos de confusión y rabia. Pero eso no puede ser cierto. No lo creo, exclamó, su voz resonando en la penumbra tranquila del parque. Él me ama. Me lo ha dicho 1000 veces. Carmen sintió el corazón encogerse ante el desasosiego en la voz de su hermana. Yo también quiero creerlo, pero las acciones a veces hablan más que las palabras, ¿no crees? Tienes que abrir los ojos, Valeria. Necesito que sepas la verdad antes de que te lastime más a futuro. Un latido silencioso pareció pasar entre las dos. Valeria tomó una respiración profunda y se apartó, dándole la espalda a la luz de la luna que iluminaba su angustia. Esto es demasiado, no sé si puedo manejarlo, murmuró, y Carmen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de su hermana eran un eco de sus propios miedos. Valeria, no quiero que te duela. Solo quiero protegerte. Necesitas estar alerta, incluso si eso significa que esto puede destruir lo que consideras seguro. Valeria giró rápidamente, las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso quieres que él se aleje? ¿Que yo pierda mi felicidad por tu inseguridad? La desesperación se apoderó de Carmen. No es solo por mí. Es por ti. Si lo amas, debes saber la verdad. Te lo debo como hermana. Un silencio abrumador se apoderó del ambiente. Valeria se quedó en pie, con la respiración entrecortada. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Seguir con él, sin saber si realmente es leal? ¿Debo confrontarlo? ¿Qué tal si es solo un malentendido? Carmen vio cómo la lucha se reflejaba en el rostro de Valeria, y su corazón se partió al comprender. Siéntelo. Si de verdad lo amas, enfréntalo. Habla con él y busca la verdad, incluso si duele. Algo cambió en la atmósfera, era como si una tormenta se acercara de a poco. Valeria asintió, pero la incertidumbre seguía navegando entre ellas como un río inquieto. No sé si estoy lista para enfrentarlo o para enfrentar lo que pueda salir de su boca. Carmen dio un paso hacia su hermana, enlazando sus dedos.
Lo harás. Sé que lo harás. Y si él no merece tu amor, te ayudaré a levantarte. Porque eso significa ser una hermana. Estaré contigo, pase lo que pase. Valeria alzó la mirada, una mezcla de gratitud y desesperación en sus ojos. Tengo miedo, Carmen. Pero también tal vez sea el momento de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Antes de que pudieran profundizar más, un ruido quebró la noche. Un automóvil acercándose, sus luces cortando la penumbra. Ambas miraron con incertidumbre. La persona detrás del volante era Alejandro, y su sonrisa deslumbrante parecía sacada de un relato idílico. Sin embargo, esos mismos labios fueron los que podrían traicionar a Valeria. ¿Qué hacemos?, susurró Carmen, mientras Alejandro se acercaba con una confianza inquietante. La noche estaba a punto de resolver la encrucijada que habían enfrentado. Cuando se detuvo frente a ellas, algo en su mirada hizo que el corazón de Carmen se encogiera. ¿Se sentiría capaz de enfrentarlo, o las sombras del pasado aún pesaban demasiado en sus corazones? Hola, chicas. ¿Me extrañaron?, preguntó Alejandro, con una sonrisa que daba la impresión de oculta complicidad, y Valeria, con una determinación recién encontrada, finalmente dio un paso adelante. Alejandro, necesitamos hablar. Valeria tomó una respiración profunda, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Sus ojos se fijaron en los de Alejandro, buscando alguna señal de culpa, un destello que pudiera revelar la traición antes de que las palabras salieran de su boca. La noche, que antes había parecido tranquila, ahora vibraba con la tensión palpable de lo que estaba por venir. Alejandro, tengo que preguntarte algo serio, comenzó, tratando de mantener su voz firme. Carmen la observó con una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que Valeria estaba a punto de adentrarse en un terreno peligroso. Él frunció el ceño, su sonrisa desvaneciéndose un poco. Claro, Val. ¿Qué pasa? Lo que me ha dicho Carmen sobre otra chica. ¿Es cierto? La pregunta salió como un susurro, pero parecía resonar en la oscuridad. Carmen sintió que se le detenía la respiración, el peso de cada sílaba haciendo eco en su mente. Alejandro se quedó en silencio, y en ese instante, Valeria pudo ver cómo un ligero cambio se dibujaba en su rostro. Escucha, eso no es tan sencillo, respondió, su tono de voz cambiando, volviéndose defensivo. ¿No es sencillo?, repitió Valeria, sintiendo la indignación desplazar al miedo. Tú te has acercado a otra persona, la he visto, y no necesito más pruebas para saber que hay algo entre ustedes. Dímelo. No puedo, no debo, murmuró Alejandro, bajando la mirada, buscando las palabras correctas, pero el tiempo se detuvo entre ellos. Valeria ya no podía soportar más juegos, las dudas que antes había alimentado se estaban convirtiendo en una montaña de verdades. Carmen se puso tensa en su lugar, la desconfianza inflando el aire a su alrededor. ¿Debería intervenir? Pero sabía que era un momento que Valeria tenía que enfrentar sola. Las sombras de la traición comenzaban a tomar forma, y la revelación era inminente. Valeria, empezó Alejandro, el brillo de sus ojos ahora haciendo eco de una angustia palpable. Ese día en el café no es lo que pareció. Esa chica es solo una amiga, no quiero que pienses que soy infiel. ¿Amiga? ¿De verdad crees que voy a creer eso después de lo que he visto?, respondió Valeria con furia, sintiendo como las lágrimas querían salir, pero apretándolas con fuerza. Una amiga no se ríe contigo como si compartieran algo más que amistad. Un silencio abrumador siguió, cargado de emociones que buscaban estallar. Entonces, como si de repente le hubiera caído una venda de los ojos, Valeria vio la verdad que tanto había temido. La inseguridad se transformó en una claridad desgarradora. Sé lo que has hecho, Alejandro, dijo con firmeza, aunque intentas ocultarlo. Y si hay algo de amor en ti, debes ser honesto conmigo. Dímelo, ¿la amas? Alejandro retrocedió un paso hacia el vehículo, su rostro cruzado por una tormenta de emociones. La vulnerabilidad ocultada ahora se hacía evidente, y Valeria lo observó, su corazón dividido entre lo que había querido creer y lo que realmente sentía en su interior. Te juro que no es lo que piensas, murmuró él, pero su mirada ya no tenía la convicción necesaria. Entonces, ¿qué es? Lo que tengo contigo no fue suficiente. La punzada de dolor en la pregunta era una soga que estrangulaba el aire entre ellos. Ahora estaba claro que la verdad estaba al borde, una revelación que los marcaría a ambos. Carmen deseó poder intervenir,
pero sabía que las decisiones de su hermana eran suyas, que Valeria debía encontrar su voz a través del caos. Una sombra de orgullo se mezclaba con el temor. ¿Qué haría su hermana si el mundo que había destinado a ser perfecto se desmoronaba frente a sus ojos? Los ecos de silencio entre ellos se hicieron infinitos hasta que finalmente se rompieron. Alejandro, agachando la cabeza, murmuró: no quise que esto ocurriera. Te prometo que hay razones, pero antes que él pudiera continuar, un tercer sonido irrumpió, un chirrido de ruedas que se acercaba rápidamente. Ella giró la cabeza, solo para quedar helada al ver a la misteriosa chica que había estado en el café, bajando del auto. Con una sonrisa que indicaba que sabía más de lo que Valeria podía imaginar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó la chica con un aire de confianza que desarmó la última esperanza de Valeria y la desgarró en su interior. ¿Era el destino una broma cruel o simplemente el inicio de un camino que la empujaría a enfrentarse a la verdad definitiva? Las aguas tranquilas se habían convertido en un torrente, arrastrándola hacia lo desconocido. La confrontación había comenzado, pero el clímax parecía estar aún lejos, atado a un hilo del que dependería su próxima decisión. ¿Sería capaz de soltar la entrega a la que había dedicado tanto amor y esperanza? La risa de la chica resonó en el aire, como un eco burlón que se mezclaba con el dolor que oprimía el corazón de Valeria. Ella sintió que cada parte de su ser se ponía en alerta máxima, ansiosa por entender la nueva amenaza que se cernía sobre ella. ¿Diana? La voz de Alejandro tembló al pronunciar el nombre, una mezcla de sorpresa y urgencia que hizo que Valeria se sintiera como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. No es lo que piensas. Claro que sí lo es, exclamó Valeria, cada palabra con un peso de dolor que la consumía. Has estado ocultándome cosas, Alejandro, y ahora aparece ella. ¿Qué más necesitas que vea? Diana se cruzó de brazos, y su sonrisa se amplió como si estuviera disfrutando del espectáculo. No entiendo por qué estás tan furiosa. Solo vine a ayudar a Alejandro a aclarar algunas cosas. ¿Ayudar a qué?, Valeria preguntó, sin poder ocultar la incredulidad en su voz. Sus ojos ardían de rabia y confusión. ¿Vas a decirme que él no te ha estado mirando como si fueras la única en su mundo? Valeria, por favor, intentó Alejandro, pero Valeria no le dio oportunidad. Era como si un torrente de palabras hubiera decidido salir todo de una vez. ¿Sabes qué es lo peor? Que no voy a darte el lujo de dramatizar esta situación aún más. Tal vez debí haberlo sospechado antes. ¿Quién soy yo para competir con alguien como tú, Diana?, sentenció, pasando de la indignación a una desesperanza que la ahogaba. Diana arqueó una ceja, como si disfrutara de cada instante, y eso fue suficiente para que la furia de Valeria se intensificara. No te necesito aquí. Dile a Alejandro lo que quieras, pero hoy no seré parte de tu juego. ¿Un juego?, replicó la chica, fehacientemente sorprendida. Esto es mucho más que un juego, Valeria. Te lo dije desde el principio, no estás viendo el panorama completo. ¿Qué panorama completo? Valeria la desafió, pero en su interior sentía que algo se movía, que había piezas en esta historia que escapaban de su entendimiento. ¿Simple? Alejandro y yo tenemos una conexión que trasciende lo que tú llamas amor. No puedo explicar mucho, así que solo entenderás cuando sea demasiado tarde, respondió Diana, su tono ahora cargado de una confianza casi aterradora. Valeria miró a Alejandro, buscando respuestas en su rostro, pero lo que encontró fue un mar de complicaciones. ¿Es cierto, Alejandro? ¿Tienes algo más con ella? La pregunta le ardía en la garganta, cada palabra una obligación dolorosa que se le impuso. Lo siento, Valeria, pero no puedo decirte más de lo que ya sabes. Alejandro miraba al suelo, como si las sombras le ofrecieran consuelo. No quise que esto se complicara tanto. Las palabras se detuvieron y la realidad comenzó a aplastarla. ¿Puedo luchar contra esto?, pensó. La idea montaba en su mente, junto a la desesperada necesidad de que todo esto fuera solo un mal sueño. Te siento tan lejos, Alejandro. ¿Por qué no puedes ser honesto conmigo? ¿Por qué esperar a que esto suceda para...? Su voz se quebró mientras las lágrimas empezaban a asomarse. Era un recuerdo de tiempos más simples, donde la confianza era un refugio, no un campo de batalla. Diana, aún sonriendo, cortó la tensión con una risa suave. Sigue llorando, Valeria. Al final, no se trata solo de amor. Hay cosas que simplemente no se pueden controlar.
Eres un monstruo, le espetó Valeria, justo antes de que un nuevo sonido interrumpiera la escena, el vibrar del teléfono de Alejandro. Este lo tomó al instante, y lo que leyó le hizo palidecer, su rostro se transformó en una mezcla de angustia y sorpresa asombrosa. «Es mi hermana», murmuró, su voz ahora llena de confusión. No debería estar llamando en este momento. Valeria sintió una chispa de esperanza, como si la vida le ofreciera una segunda oportunidad. Pero en medio de la tormenta emocional, la pregunta se dibujó en su mente: ¿qué noticia podía hacer que Alejandro cambiara tan drásticamente? «¿Qué sucede?», preguntó, su voz temblorosa. «Diana», él se volvió hacia ella con los ojos abiertos como platos. «Tienes que escuchar esto». La realidad se tornó aún más oscura, preparándose para lo que estaba a punto de revelarse. Un nuevo giro la aguardaba, y con cada palabra que se acercaba, Valeria podía sentir cómo el destino se movía bajo sus pies. ¿Qué más estaba por venir que desataría esta tormenta en su vida? La tensión en el aire era palpable, como un hilo delgado que amenazaba con romperse con la siguiente palabra. Alejandro sostenía el teléfono con firmeza, sus dedos blancos por la presión, mientras que Valeria sentía que el mundo a su alrededor giraba descontrolado. «¿Cómo que ha desaparecido?». La voz de Alejandro resonó, golpeando a Valeria como si una ola de frío la envolviera. La expresión en su rostro se oscureció, transformándose en una mezcla de horror y preocupación. «Alejandro, dile». Valeria gritó, incapaz de contenerse. La inquietud se apoderaba de ella. El aire ya pesaba en sus pulmones. «¿Qué está pasando?». Su hermana no ha regresado a casa. La última vez que la vieron, estaba con personas que no deberían. La voz de Alejandro tembló mientras sus ojos buscaban una respuesta en el horizonte, lejos de Valeria, como si ahí encontrara la fortaleza que le faltaba. Valeria sintió como el corazón le daba un vuelco. Las palabras de Diana parecían haber sido un eco distante, algo trivial comparado con la preocupación que ahora llenaba el espacio entre ellos. «¿Y por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste que te preocupaba su seguridad?». «Valeria, no es el momento». Alejandro intentó explicarse, pero ella no quería escuchar más excusas. Lo que importaba ahora era el riesgo, la incertidumbre que los envolvería. Diana, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó con pasos lentos, como si pretendiera suavizar la atmósfera que se volvía cada vez más tensa. «Alejandro, deberías ir. No puedes quedarte aquí». Su voz era calmada, pero había un matiz de nerviosismo, como si sus propias palabras pudieran desatar consecuencias imprevistas. «¿A dónde?». Valeria preguntó, su voz temblaba. «No puedes dejarme así, Alejandro. Estoy aquí por ti. Voy a buscar a mi hermana. No puedo simplemente quedarme aquí y esperar». Alejandro dio un paso hacia atrás, la decisión clara en sus ojos. Tú deberías quedarte aquí». «No voy a quedarme aquí». Valeria tomó la mano de Alejandro, aferrándose a él con desesperación. «Si no es seguro para ella, tampoco lo será para ti. Vamos juntos». El temor amenazaba con desbordarse en su interior, convirtiéndose en una montaña de emociones difíciles de gestionar. Diana observó, su mirada oscila entre la sorpresa y el desprecio. «No puedes ser serio, Alejandro. No puede ser que vayas a arriesgar todo esto por tu hermana. Te necesita, pero no a costa de lo que podrías perder aquí». «Cierra la boca, Diana». Valeria la interrumpió de manera abrupta, la rabia y el miedo uniendo sus palabras. «No tienes idea de lo que significa para él». Alejandro respiró hondo, una tormenta de emociones asaltándolo. En su mente pululaba la idea de dejar a Valeria, de ir solo, pero al mismo tiempo, no podía permitir que la preocupación lo llevase a la locura. «Si es cierto lo que dices», comenzó, pero antes de que pudiera terminar su frase, un grito distante interrumpió el frágil diálogo. Un par de calles más allá, muchas voces se alzaban en la oscuridad. Se escuchaban gritos y risas, pero entre todo ese ruido, había algo que chirriaba, un sonido que resonaba con angustia. Valeria se dio vuelta, sus ojos escudriñando la penumbra. «¿Escuchaste eso?», preguntó, y el temor entrelazado con la esperanza encontró espacio en su voz. Alejandro asintió, y en un instante, ambos compartieron una mirada que hablaba más que 1000 palabras. Esa chispa de unión se encendió entre ellos, rompiendo la tormenta de emociones. «Viene de allá», apuntó Alejandro, y sin pensarlo más,
Se dirigieron juntos hacia la dirección del estruendo. Diana permaneció a un costado, con la sonrisa borrándose de su rostro. ¿Dónde creen que van?, preguntó, pero su voz se ahogó en la distancia mientras Valeria y Alejandro se aventuraban hacia lo desconocido. Mientras corrían, el eco de su propia incertidumbre resonaba en la mente de Valeria. ¿Podría esto ser lo que necesitaba para arreglar las cosas entre ellos? ¿O era solo otro paso hacia su desintegración? La respuesta aún se mantenía en el aire, un hilo delgado que pronto podría cortarse. Cuando llegaron, lo que encontraron haría que sus mundos se sacudieran por completo. ¿Qué descubrirían en medio del caos, y qué significaría eso para cada uno de ellos? La escena que encontraron en el corazón de la oscuridad era más caótica de lo que Valeria jamás hubiera imaginado. Las luces de neón parpadeaban con fuerza, reflejadas en rostros tensos y preocupados, mientras un grupo de adolescentes se agolpaba alrededor de un hombre que yacía en el suelo, retorciéndose de dolor. Valeria sintió como si le arrebataran el aire. En el fondo, ese mismo pavor resonaba en su pecho. Eso es una pelea, murmuró Alejandro, su voz grave y temblorosa. Valeria había creído que la noche los llevaría a una aventura, nada más. Pero la realidad era brutal, y la adrenalina la llenaba de una mezcla de miedo y determinación. ¿Y si están involucrados otros chicos? ¿Y sí? No lo sé, respondió él, apretando los puños. Sus ojos se enfocaron en el tumulto. Pero no puedo dejar que esto se convierta en algo peor. Antes de que Valeria pudiera objetar, Alejandro se acercó un par de pasos, hospitalario en su deseo de ayudar. «Hey. ¿Hay alguien que necesite ayuda?», gritó, pero su voz se hundió entre los gritos descontrolados. Sintiéndose impotente, Valeria se quedó atrás, observando cómo la oscuridad envolvía a Alejandro mientras él intentaba interceder. No sabía si tenía la fuerza necesaria para seguirlo, para enfrentarse a una realidad tan brutal. En ese instante, el abismo de inquietud la atrajo con fuerza, pero también le dio un empujón hacia adelante. El coraje no es la ausencia de miedo, es superarlo, recordó de repente algo que su abuela solía decirle. Respirando hondo, ella se unió a él, creando una barrera de alivio entre su temor y la necesidad de protegerlo. No muy lejos, pudo ver a un chico que tenía un brillo extraño en los ojos. «Alejandro, ten cuidado», gritó Valeria. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. El chico levantó un objeto brillante, y la multitud retrocedió, aterrorizada. ¿Es una navaja?, pensó Valeria, sintiendo cómo el frío se filtraba en su interior. Con cada latido, la adrenalina corría por sus venas. Alejandro había dejado de avanzar, sus ojos fijos en el chico. «Aleja eso», ordenó Alejandro, su voz firme, una mezcla de autoridad y desesperación. La tensión alcanzó su cúspide, el chico se detuvo brevemente, pero la locura de la multitud era como un fuego incontrolable. Valeria se sintió vacía por un instante, presa del caos en el que estaban inmersos, hasta que vio algo que rompió las cadenas de su confusión. Entre la multitud, reconoció a una figura. Era Sara, la hermana de Alejandro, con la mirada perdida y temerosa. Venía de ese mundo que quería evitar, pero ahora también se encontraba atrapada en ese torbellino. «Sara. Aguanta», Alejandro gritó, y en sus ojos había una chispa de desesperación que desgarró el corazón de Valeria. La energía en el aire se volvió corrosiva, y solo el amor lo podía diluir. «No te acerques a ella», lanzó una voz desde lo profundo de la multitud, y Valeria apenas percibió de dónde venía. Era un hombre corpulento que empujaba a los demás, buscando imponer su autoridad a través del terror. Mientras tanto, el chico de la navaja temblaba, el reflejo de la opción en su rostro. Valeria sintió que el tiempo se congelaba, todo giraba alrededor de esa figura insegura y perdida. «Alejandro», exclamó, luchando por salir de su letargo. «No puedes permitir que esto termine mal». «Tal vez podamos». Las palabras se le atragantaron en la garganta cuando, de repente, el chico en el centro de todo, siguiendo su instinto, se abalanzó en una dirección que nadie había anticipado. La multitud quedó en suspenso, el eco de los gritos resonaba mientras Valeria y Alejandro se aferraban a la esperanza. ¿Podrían encontrar a Sara a tiempo? ¿Sería este el final para ellos, o el comienzo de un camino lleno de revelaciones desgarradoras? «Rápido, tenemos que ir a su encuentro», Alejandro le dijo, y Valeria entendió que todo estaba a punto de cambiar, otra vez. El aire se volvió pesado, cargado de incertidumbre, mientras Valeria y Alejandro corrían hacia el caos.
En sus corazones latía un único deseo, llegar a Sara. La multitud consistía en un mar de rostros sustos, gritos, miradas ansiosas y cada paso que daban parecía un desafío a un destino incierto. No podemos dejar que se interpongan, gritó Valeria, sintiendo como su voz se perdía entre el clamor de la oscuridad. Era extraño que en medio de tanto ruido, un chillido desgarrador pudiera ser tan claro. Volvió a ver al chico con la navaja, sus ojos, antes decididos, ahora reflejaban dudas. Ella lo sabía, cada persona en esa noche sombría era un mundo de emociones. «Sara». Alejandro gritó nuevamente, su voz resonando, tratando de superar la multitud. Era un grito cargado de amor, pidiendo a su hermana que se mantuviera a salvo. En aquel instante, Valeria sintió que sus pies se movían como si estuvieran atados, apenas podía pensar. Todo se desdibujó. La imagen de Sara, frágil y desesperada, la obligó a seguir adelante. Si ese instinto de proteger la llevaría a la locura o a la redención, no le importaba. Finalmente, atravesaron el tumulto y se encontraron ante un escenario aterrador. Sara estaba acorralada, los ojos llenos de pánico, mientras el hombre corpulento se acercaba cada vez más, buscando amedrentarla. Alejandro, con determinación, se interpuso entre su hermana y aquel monstruo. «No la toques», bramó, la rabia empezando a burbujear bajo la superficie de su voz. «¿Y qué piensas hacer, niño?», respondió el hombre, riéndose de forma burlona. Era una risa que retumbaba en el pecho de Valeria, recordándole que el mundo podía ser brutalmente indiferente. Mientras tanto, el chico de la navaja vaciló. Desde su lugar, Valeria vio cómo la lucha interna se plasmaba en su rostro. Momentos como ese podían cambiar vidas, y la decisión que tomara podría marcar la diferencia. «Solo es un niño, igual que nosotros», murmuró Valeria, casi para convencerse a sí misma. Tenía que creer que había un hilo de humanidad en todos ellos. Entonces, recordó el fuego en su propia alma, el deseo de que la noche terminara sin más sangre derramada. «Esto se siente mal», pensó, abrazando de nuevo la esperanza. Sara, aún temerosa, miró a Alejandro. Sus ojos reflejaban confusión. «No, por favor. No quiero que se lastimen», soltó entrecortadamente. Valeria sintió que su corazón se partía. Sara no solo estaba atrapada físicamente, sino que una confusión más profunda la mantenía cautiva. «¿Y si esta pelea no es lo que parece?», murmuró Valeria, hablando en voz baja. En ese momento, se dio cuenta de que no solo se trataba de salvar a Sara, sino de desenmarañar todo el dolor que había llevado en el silencio. «Tenemos que romper este ciclo», añadió, levantando la mirada hacia el chico de la navaja. «Eres más que esto. Todos somos más que lo que estamos haciendo». Sus palabras resonaron fuerte y claro en la oscuridad. La multitud se contuvo, como si también esperara una respuesta. El chico tembló, la navaja aún en su mano, y entonces, de la nada, un murmullo surgió entre la multitud. Un coro de voces comenzó a replicar las palabras de Valeria, cada vez más fuerte. Ella no había pensado que su simple intento de empatía pudiera resonar en tantos. Alejandro, observando el momento, supo que había llegado el tiempo de la decisión. «Deja la navaja, amigo. Nadie quiere pelear». Y cuando todo parecía pendiendo de un hilo, el chico finalmente bajó su arma. Pero Valeria, sintiendo cómo se quebraba a su alrededor, sabía que aún no habían terminado. El eco de esa noche caótica los había cambiado para siempre, y el camino a seguir no sería fácil. La multitud, ahora en silencio, observaba con expectación. Justo cuando Valeria sintió un leve alivio, una voz conocida surgió. «¿Por qué? ¿Qué están haciendo?». Era una voz que había temido escuchar. Era la voz de su madre, resonando como un trueno en la calma recién descubierta. «Es hora de enfrentar la verdad», pensó Valeria. Y mientras su mundo volvía a tambalearse, una nueva pregunta se apoderó de todos: ¿podrían realmente redimirse y abrazar este cambio? La plaza de San Martín había pasado de las risas y la alegría a un caos que resonaba con un eco de decisiones dolorosas. La tormenta emocional de Valeria y Carmen había encontrado su clímax. Después de revelar la traición de Alejandro, la verdad ya no era solo una carga, era una liberación. Valeria miró a su hermana, y aunque la desconfianza aún podía sentirse en el aire, algo había cambiado. La conexión que habían perdido comenzaba a recuperarse, como si una semilla de esperanza brotara entre ellas. «No importa lo que pase, siempre serás mi hermana. Tengo que enfrentar a Alejandro,
Pero también a ti, le dijo Valeria con voz quebrada, sus ojos brillantes por las lágrimas aún no derramadas. Te prometo que estaré a tu lado, contestó Carmen, su corazón rebosante de arrepentimiento. No había más lugar para la envidia, en su lugar, una voluntad genuina de sanar y recuperar lo que habían perdido. Con un profundo suspiro, Valeria se dirigió hacia donde estaba Alejandro, su mirada clara y decidida. Alejandro, no puedo seguir con alguien que ha estado ocultando verdades. Te amé profundamente, pero esto ya no puedo aceptarlo. Sus palabras eran firmes, pero había un temblor en su voz, un eco de dolor que resonaba en su alma. Alejandro, herido y asustado, hizo un gesto de acercamiento. Valeria, escúchame. No quería que supieras de Diana. Ella no significa lo que significa nuestra relación. Cometí un error inmenso y lo lamento. Su súplica, aunque sincera, ya no tenía el peso suficiente para cambiar la realidad. ¿Un error?, replicó Valeria con determinación. Un error es no decirme la verdad, pero esto que hiciste me hace dudar de todo lo que creía que teníamos. Carmen, observando desde un lado, sintió que la chispa de la esperanza renacía en su interior. Las heridas de su confrontación habían dejado marcas, pero también, habían abierto un camino hacia la reconciliación. El silencio se hizo abrumador en la plaza. Valeria tragó en seco, sintiendo como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no había vuelta atrás. He decidido que necesito cuidarme a mí misma primero, y no puedo hacer eso contigo aquí. Con cada palabra, se liberaba más de la carga que había llevado. Alejandro asintió, su expresión reflejando la comprensión que a menudo llega tarde. Entiendo, Valeria, murmuró, pero no puedo dejar de amarte. Espero que encuentres la paz que mereces. Ambas hermanas se miraron, un sinfín de emociones entrelazadas en el aire. La tristeza aún era palpable, pero también había un sentido de liberación. No podían volver atrás a lo que alguna vez fue, pero sí podían construir un vínculo nuevo, más sólido. Carmen dio un paso al frente y tomó la mano de Valeria. No dejaremos que esto nos destruya. Juntas somos más fuertes. Podemos superar esto. Lo sé, respondió Valeria, sintiendo un hilo de esperanza por primera vez. En ese momento, su madre hizo su aparición en la plaza, buscando a sus hijas, una sombra preocupada en su rostro. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó al ver las miradas serias de ambas. A mamá, te necesitamos, dijo Valeria, en un tono que casi parecía pedir ayuda. Cuando su madre se acercó, todo lo que había creído se resquebrajó. He estado ciega, enojada y llena de dudas. Quiero reconstruir lo que hemos perdido. La reconciliación se empezó a forjar mientras abrazaban a su madre. Carmen y Valeria por fin hicieron las paces, dejando atrás la carga de la envidia. Se dieron cuenta de que el verdadero amor entre hermanas podía superar cualquier sombra. Mientras tanto, un giro inesperado llegó al escenario. El chico con la navaja, que había mirado todo desde la distancia, dio un paso hacia adelante, dejando caer el arma y rompiendo el ciclo de violencia. Quiero cambiar, dijo con voz temblorosa. La multitud lo miró, sorprendida por su transformación. Valeria vio como un rayo de esperanza salía de una situación oscura. Todos tenemos una historia, una razón detrás de nuestro dolor, interrumpió, recordando cómo ella misma también había caído en la trampa de dejarse llevar por el resentimiento. La plaza, que alguna vez había sentido como un lugar de enojo y separación, comenzaba a llenarse nuevamente de risas y esperanza. A través de su dolor, habían encontrado un camino hacia la redención. Hoy, comenzamos a sanar juntos, dijo Valeria, mirando a su hermana y después al chico. Era un nuevo comienzo, un espacio donde la verdad, aunque dolorosa, podía llevarles a nuevas alturas. El futuro estaba lleno de promesas, y en medio del caos, la luz comenzaba a brillar nuevamente y así, mientras la noche caía suavemente sobre la plaza, un nuevo amanecer parecía estar a la vuelta de la esquina. ¿Y tú? Si esta historia te ha tocado el corazón, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas transformaciones conmovedoras. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y llevar más historias increíbles a quienes lo necesiten. No olvides comentar tus sentimientos sobre este emocionante final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesiten ver este viaje de sanación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.